Bienvenido a una nueva edición. Hoy nos sentimos felices con el Señor, contento y alegre, y con ese público maravilloso que nos ve, deseándole lo mejor para todos ustedes en el nombre del Señor Jesús. Hoy quiero hablar acerca de un personaje en Gualey, muy querido, un tipo que a nivel coloquial y barrial fue un tipo bacano, aunque en sus últimas hizo cosas que no fueron del agrado del entorno. Pero hay tigres que hay que darle su respeto. Estamos hablando en este canal de Historia Callejera acerca coloquialmente de lo que es el tigueraje y de personajes que fueron leyendas en el bajo mundo y que fueron conocidos, que tuvieron, como se dice, su bacanería a nivel barrial, a nivel de bajo mundo. Y ese personaje que yo quiero hablar es de Joselín, ya que no había podido tener una foto a mano de él, pero conseguimos hoy una foto de él. Joselín, cómo inicia en el bajo mundo. ¿Quién era Joselín al principio? Hijo de Margot, hermano del difunto David el Gambao, al que Angie y su coro en La Victoria le dieron para abajo. El Gambao, ustedes saben que el Gambao fue un tipo que la aprendía para, que el mismo Angie y su coro que le dieron para abajo sabían. El mismo Angie lo testifica con su boca, con su propia boca, y dice que él no se atrevía de tú a tú pelear con David el Gambao. Es más, se lo dijo a Levi en su propia cara, le dijo, contigo sí yo peleo, pero con David yo no me atrevía a pelear. Le dijo a Levi en una entrevista con un colega. Entonces, Joselín era hermano de David el Gambao. Entre esa familia, Joselín era de un color indio. Los hermanos de él, David el Gambao, el Pulpito, José el Pulpo, sus tíos, toditos, en su mayoría, eran más oscuros. Él era más claro y aparente. Era un tipo que si usted lo veía, sabía que era de esa familia, pero entre ellos, él era el más buen mozo. Joselín era un tipo muy trabajador, tipo que trabajaba montando ventanas, puertas y ventanas. Era un tipo que era un ejemplo a seguir en sus inicios, muy trabajador. Cuando los otros estaban metidos en delincuencia, delinquiendo, Joselín estaba estudiando y trabajando. Era un tipo envidiable, porque en ese tiempo el que podía trabajar, que tenía un trabajito más o menos, que le permitía todos los sábados tener su par de 100 pesos y andar limpiecito y tener un polochecito, el tú ponerte un polochecito nuevo, semanal en aquel tiempo, era un lujo. Todo el mundo te miraba porque antes en los barrios había mucha olla, mucho trabajo, mucha hambre. Antes de llegar el mundo delictivo de los estupefacientes, de las extorsiones, de la vendedera de sustancias psicoactivas en los barrios, donde empezaron a moverse los pesos. Antes era un lujo tú tener un empleo donde tú pudieras ganarte un par de pesos y tener un par de pesos los fines de semana. Chacho, eso era un lujo. Joselín era un tipo envidiable en sus inicios, pero hubo un error en su vida. Todos los chelitos que Joselín conseguía, que se ganaba semanalmente, había un tipo, un bandido, que le llevaba ya experiencia de calle, más viejo que él. En el barrio nosotros le llamábamos Ñongolo, él todavía está vivo, Ñongolo. Le decíamos el sabio, porque el tipo, lo que es jugando póker y tirando los carritos, jugando dado, era un sabio. Era un tipo que, a pesar de que conoce, porque está vivo, todos los juegos de azar, era un tipo que también tenía su truco, cargaba los dados, tenía dados diferentes, rápido, habilidoso con la mano. Entre los dedos tenía diferentes tipos de dados. Y si tú no eras hábil, rápido, él te cambiaba los dados. Y ustedes saben que hay dados que cuando tú lo tiras, siempre tiras 13 o 6 o 5, pero cuando hay dados también preparados que cuando tú lo tiras, nada más te pela también. Entonces, cuando Joselín entró en ese vicio, siendo un muchacho
ejemplar y querido del barrio, que entró en ese vicio de los juegos de azar. Usted que me está viendo, que sabe que ha estado también atrapado en esos vicios de juegos de azar, yo estuve atrapado. Esos juegos de azar es como que si usted viene siendo casi la misma dimensión, como que si usted consumiera sustancia, ya sea inhalada o la que se montan en la pipa o se preparan con el cigarro. Ustedes saben, para no mencionar el nombre y me censuren el video, la piedra o el que se inhala. Jugar esos juegos de azar es como que si usted estuviera en ese vicio. ¿Por qué? Porque el juego de azar tampoco te deja comer, te pone en fogón, en fucú, como nosotros decimos popularmente en el barrio. Y cuidado si tú estás jugando póker y ya tú llevas un par de manos perdidas y hay una gente atrás viéndote siempre tu juego, que siempre está y que, fulano, quítate medio atrás. Yo conozco eso. Yo estaba atrás de gente también así jugando. Me dicen, Gustavo, por favor, ponte para allí. Yo he quitado gente detrás de mí. Espérate, que desde que tú llegaste no he ganado ni siquiera una balona. Quítate media atrás, que no he tirado 13 desde que tú llegaste. Y así, hay gente que se convierte en una especie de fuku. Por eso son cosas que ustedes saben lo que han estado en esos vicios, hermano. Esos vicios terribles. Esos juegos de dados son es una maldición tan fuerte que yo conozco un hermano de Ñongolo, de ese que puso a Joselín a gastar todos los chelitos. Ese hermano de Ñongolo llamado Carlito era un tipo que estaba tan metido en esos juegos de póker y de dados que ese tipo empeñaba la cama, empeñaba la nevera, empeñaba el radio, empeñaba el abanico, ponía a su mujer en zozobra, pero así mismo de trabajador, y también metía la mano, porque ese juego te lleva a hacer cosas que aunque tú seas serio, tienes que hacerla. El que queda atrapado en esos vicios de juego, es como si quedara atrapado en los vicios de sustancia. Entonces Carlito era un tipo de persona también que quedó atrapado en esos vicios a un nivel que el tipo le compraba trates nuevos a su mujer y venía ligado con dinero de dar un manazo, le compraba trates nuevos a su mujer o le sacaba todos los trates nuevos que había comprado, que lo tenía en la compraventa, que llegó a pasar también, en la compraventa el río lo tenía todo empeñado, iba, daba un manazo, ligaba, sacaba todo y le quedaba muchísimo dinero y en el juego perdía todos los cuartos. Y entonces iba a empeñar, empeñame la nevera, empeñame el radio, dejaba hasta la cama nueva, apiaba a la familia de la cama para empeñarlo. Un día a Carlito se metió en una casa y se llevó una nevera y la bajó desde el alto hasta la orilla del río, donde hay más de 100 escalones y escalones incómodos. Yo estaba buscando agua como en eso de las 5 de la mañana. Para usted poder conseguir agua en Gualey en esos tiempos, usted tenía que levantarse muchas veces hasta las 4 de la mañana a buscar agua, a aprovechar el momento donde el agua llegaba, donde los que cobraban todavía estaban durmiendo, para que cuando ellos despertaran, ya uno había dado de 6 a 7 viajes de agua. Entonces, también para aprovechar, porque llegaba un momento donde el agua se iba temprano, para uno no quedarse sin pito y sin flauta. Entonces, a las 5 de la mañana me topé yo buscando agua con Carlito y unos policías que le habían hecho un allanamiento y le habían dado unos golpes para que buscara la nevera, el televisor y el abanico que él se había llevado. Entonces, lo último que quedaba era buscar la nevera y fue a buscarla allá abajo, donde él le había bajado todos esos escalones. Y allá los policías le dijeron, de la misma manera como tú bajaste la nevera, porque tú dices que tú la bajaste solo y que nadie te ayudó. Usted sabe que todo aquel que ayuda a un bandido de eso a bajar cualquier efecto, también los policías lo involucran y lo ponen en asociación de malhechores. Carlito dijo, no, esa nevera yo la bajé yo solo. Entonces le dijo, bueno, como tú la bajaste tú solo, de la misma manera, súbela como tú la bajaste. Y ese tipo se echó esa nevera al hombro, porque los policías le dijeron, si no la subes te va a quedar aquí mismo. Pero nosotros no te vamos a ayudar. Pero ya tú sabes que era lo que se iba a quedar ahí mismo. Y Carlito tuvo que echarse esa nevera al hombro y subir esos más de 100 escalones y subir esa nevera para arriba. Ya usted sabe el reto. A ese nivel a ese estado de vida lleva los vicios de los juegos de azar al ser humano.
a cometer hechos vergonzosos. Joselín, cuando lo ponen claro, algunos tigres le dicen a Joselín: Ñongolo te está ganando los cuartos, no es legal, es con este truco. Joselín era un tipo bravo, pero era un tipo serio. ¿Qué pasa? Que cuando le dicen eso a Joselín, Joselín se le tira a Ñongolo y le dio, como usted no se imagina, los tigres tuvieron que meterse para que no le diera para abajo a Ñongolo. Y desde ahí empieza la travesía de Joselín. A Joselín lo va a buscar Marco Yuya, que es primo de él, hermano de Caballón, hermano de Pichón y de toda esa gente, y se lleva a su primo Joselín. Y de ahí entonces Joselín empieza la brega. En la brega, por la mentalidad y la inteligencia que tenía Joselín, Joselín empieza a implementar esa inteligencia, la empieza a implementar en el bajo mundo. Entonces el tipo se abre paso con el verbo, con la bacanería, aprendió rápido el tigueraje, y entonces el chamaco aprendió a vestir desde temprana edad. Imagínense, un tipo aparente, bacano, y que sabe vestir y manejando el peso. Entonces el tipo empezó a sonar de que era bacano con la mujer. Entonces el tipo aparente, un tipo vistiendo bacano, duro. Eran pocos los tigres que vestían a ese nivel de Joselín, a nivel bacano, con cotorra, y que entonces empezó a sonar que el tipo sabía bregar bien a las mujeres. También después que el tipo empezó a tener muchas mujeres por donde quiera, entonces empezaron a apodarle el Chulito. De ahí es que viene el nombre del Chulito en la vida de Joselín. Entonces a nivel de brega se dio fuerte. Era un tipo que tenía un carisma para la gente caerle y comprarle sustancia. Tipo con una habilidad, con una mentalidad que había que conocerlo al principio. Pero ¿qué sucede? Que en medio de ese trayecto, de la vaciladera, de la Inter, de Fuego, de Topacio, de todos esos sitios bacanos donde se reunían esos tigres, Joselín empieza a sonar entre los tigres como que un bacán, y entre las mujeres empezó a hacer las mujeres más bacanas. Ese tipo llegó a un nivel que él no le daba dinero a las mujeres, sino que siendo él un bregador, bregaba a las mujeres y también ponía a las mujeres a buscar cuarto para él. Las ponía rápido, y no solamente eso, sino que también el hombre empezó a relacionarse con la hechicería. Joselín, lo que era todos los viernes y todos los martes, le prendía un velón a Santa Marta. Ese tipo también era un tipo devoto a ese demonio, a ese espíritu. Un velón martes y viernes y un tabaco le ponía a Santa Marta. A Joselín le encantaba también brujear, le encantaba visitar los brujos, se daba su baño. Él también contagió a un amigo mío, que después haremos esa historia más adelante. Joselín, lastimosamente, no solamente se queda en la consumidera de alcohol, sino que también el hombre empieza a darse para arriba, empieza a consumir sustancia, inhalar sustancia. Esa era la debilidad de él, eso se convirtió en la debilidad de él. Ahora, el tipo era un tipo que mantenía su vicio y siempre mantuvo su figura, pero el que consume sustancia, el que vende sustancia y la consume, su vida es diferente. El hombre que vende y consume no avanza, se mantiene estancado, estático todo el tiempo. Por eso Joselín no pudo trascender a un nivel que se buscó su plata de una manera exorbitante, porque agarró temprano el vicio. Era un tipo que le gustaba barruquear y que fácilmente, cuando se iba en barruca, te duraba 2 y 3 días pisado, consumiendo sustancia y bebiendo. Por eso tuvo una tragedia infernal. En ese mismo estado de tener 2 días en vaciladera, es que le pasa la tragedia con el difunto Piquete de Villajuana, que ya se había radicado en Gualey. Piquete fue un tipo querido por todos nosotros, hasta por el propio Joselín. Pero Joselín, al estar bajo los efectos de la sustancia, en para, Piquete fue a ponerlo en zozobra, y de ahí empezó la desgracia en la vida de Joselín, a un nivel que esto le causó también el fallecimiento.
Joselín le da para abajo a piquete, salió huyendo del Alto de Gualey y va y se aguarece en la 31. Allá en la 31 vivía la abuela de una mujer que él tenía que le llamaban Sagrario. Pero en la 31 también había otra mujer que le llamaban Sagrario. Esa otra mujer que le llamaban Sagrario vivía con los dos Engie. Con Engie, el que fue control de la Victoria, y con Engie del Alto de Gualey, un bacano, vendedor de sustancia, amigo de Moreno 31 y amigo de Lele, también de allá de la 31. Engie bregaba, Engie del Alto de Gualey, se radicó en la 31 y empezó a bregar para allá. Cuando Joselín se va para la 31, al Engie se del Alto y Joselín también, ellos hacen una amistad, pero llega al oído de Joselín de que Engie del Alto está viviendo con Sagrario. Lo que Joselín no sabe es que en la 31 hay dos Sagrarios y él cree que Engie está viviendo con la Sagrario de él. Y en una noche en bebedera, Joselín también en pala, de espalda, viene y le da 2 disparos a Engie, que eran amigos. Oiga, ¿hasta dónde lleva la alucinación del consumo de sustancia? Te trabaja en la mente, te debilita la mente. Por eso es muy peligroso consumir cualquier tipo de sustancia psicoactiva prohibida por la ley 50/8, porque el que consume esta sustancia sucumbe en ella y su vida se deteriora. Por eso nosotros hacemos constantemente consejos acerca de esa sustancia depresora del sistema nervioso central del cerebro. Esa sustancia te descontrola, te destruye la materia blanca y la materia gris del cerebro, te controla, te vuelve un disparate. Por eso es necesario salir huyendo de eso. Me resulta sospechoso que en nuestro país ya no se hagan propaganda en contra de esa sustancia, porque antes habían anuncios que la Dirección Nacional de Control de Sustancias hacía anuncios de un niño que salía en un inodoro orinando sobre ella, que decía: se hace pipí en la sustancia psicoactiva, se hace pipí en esa sustancia que es castigada y perseguida por la ley 50/8, por no mencionar la DROGAS. Señores, esa sustancia es depresora del sistema nervioso central del individuo. Por eso Joselín sucumbió y pereció por consumir esa sustancia. Ustedes saben que esa sustancia te lleva a cometer hechos, que esos hechos te pueden quitar la vida. Al él consumir esa sustancia, le da para abajo a piquete, porque no tiene control ni siquiera del mismo, le da los disparos a Engie, y entonces ahí es que viene su debacle total. Ahí es que para, Joselín sale huyendo y llega a la Cañá, donde cae en manos de Guaro, hermano de Cameo. Guaro era un tipo que no tenía piedad con los delincuentes. Le da par de tablazos, le dio muchísimos golpes en la Cañá, lo subió arrastrando, y se dice que Guaro le inyectó una sustancia antes de entregarlo en el destacamento. Le untó una sustancia ligada, se dice que fue cloro con trementina, el cual cuando Joselín llega al destacamento hace mucha espuma por la boca, y esto le provocó un paro a Joselín del Alto de Gualey, hermano de David el Gambao. Así termina la historia de Joselín, que también estuvo preso en la Victoria por consumir sustancias psicoactivas y entrar en el bajo mundo. Tú que me estás escuchando, o joven que va a ver este contenido, ni la fume, ni te la inyecte, ni la inhale, porque es muy peligroso. Se despide de este segmento, de esta historia callejera, su hermano y amigo Cristian Batista, cariñosamente Mutombo, la cuarta leyenda. Hasta una próxima entrega. Dios te bendiga. Shalom Adonai. Oh my God, como dice Moreno, el catedrático.